Padre, gracias porque tú estás con nosotros. Te amamos, Señor, y glorificamos tu santo nombre. Hoy recibimos el mensaje y la palabra que tienes para nosotros. Levanta a tu pueblo, danos doctrina, danos enseñanza, danos bases firmes, poderosas para seguir adelante en el camino de la fe. Yo los bendigo con unción de lo alto. En tu nombre decimos todos, amén. Previo al Pentecostés, lo que tiene que suceder antes de que venga el Pentecostés a nuestra vida. Porque Dios nos dice en su palabra, Dios no pone vino nuevo en odres viejos. Dios no pone un vino nuevo en odres viejos. Y habrá alguien que a lo mejor esté frustrado. Están yendo muchas personas al Congreso, como se han dado cuenta, y muchos están recibiendo. Pero a lo mejor habrá alguien frustrado de que no está teniendo esa experiencia sobrenatural. Es muy bonito los que sí lo tienen, pero a veces se despiertan ciertos celos y decepción cuando Dios no está tocando mi corazón. Bueno, probablemente una de las situaciones que puede estar pasando es que Dios no va a poner un vino nuevo en un odre viejo. El vaso tiene que estar preparado para el vino celestial que Dios trae a su iglesia. Ahora, esa puede ser una situación o una razón. La otra es que Dios es soberano y Él se va a mover como Él quiere. O sea, puede ser que oren por 5 y 4 reciben y 1 no. Y todos tienen la disposición y todos tienen la fe. Pero Dios así dispuso que 4 reciben, hay una manifestación, y el otro pues se va tranquilo, se va en paz, toma la palabra, la bendición, pero eso tampoco nos tiene que llevar a una frustración. En este caso hay que preparar nuestro odre para recibir el vino nuevo. El mismo Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas para que lo podamos recibir plenamente a través de sus manifestaciones sobrenaturales y de la espada del Espíritu, que es la palabra. El mismo Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros para que lo podamos recibir. Fíjese esto, espero no lo revuelva. Vamos a recibir del Espíritu Santo, pero antes de recibir del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida. Nos prepara, porque Él nos ve desde lejos y dice, estos tremendos no están listos. Estos tremendos no tienen la fe suficiente. Estos tremendos están cochinotes todavía, están sucios. Entonces yo tengo que venir con manifestaciones y tengo que limpiarlos con la palabra. Y cuando viene el Espíritu Santo nos está preparando para Él mismo después llenarnos con su poder. Nadie puede decir que ha sido lleno del Espíritu Santo por su propia preparación. Nadie puede decir, no, es que yo me preparé bastante, yo tengo bastante fe, yo leí mucha la palabra, es de mi fuerza. No, es la fuerza del Espíritu que nos empieza a preparar y entonces podemos recibir la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es cuando tú te saturas de Él. Los que se bautizaron, ¿qué sintieron cuando se bautizaron? Uno de los consejos que les doy prácticos en el bautizo, primero es que se agarren bien, porque luego se les mete el agua a la nariz y andan ahí ahogándose. Agárrate bien, no tengas miedo, no vas a durar ahí más de 3, 5 segundos, no te vamos a dejar ahí sepultado. Y luego cuando salgas, obviamente fuiste sumergido, el agua se te va a escurrir. Y como no tenemos nosotros esa sensación diaria, más que cuando pues, nos bañamos en la regadera, pero cuando sales, la reacción que tenemos es quitarnos el agua inmediatamente. Entonces yo les decía, salte, todavía no te quites el agua de la cara, aunque se te escurra todo, y tú alaba, adora al Señor, porque unos se salen y ya están así desesperados quitándose el agua de la cara. Entonces todos los que se bautizaron saben porque saben que se sumergieron. Hay algunos que están ahí en las albercas chapoteando, nada más están ahí metiendo los dedillos. Y pues ellos nada más están ahí y algunos están jugando y se empiezan a aventar el agua, como que salpica. Bueno, el bautismo del Espíritu Santo, sabes porque sabes que estás sumergido. Eres sumergido en la presencia de Dios y así se te escurre la presencia y sabes que tienes esa experiencia. Si tú no estás seguro, porque hay gente que le pregunta, si tú ya has sido bautizado en el Espíritu Santo, ay, no sé, déjame pensar, así que sí o no. Si estás inseguro es que no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Porque los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo sabemos que hemos sido sumergidos en la presencia de Dios. ¿Cuántos han sido sumergidos en la presencia de Dios? Que saben, porque saben, pues que se echaron del clavado pero completo. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Reina Valera. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Están cayendo las fortalezas en este congreso.
En esta iglesia, cada vez que oramos, cada vez que venimos a alabar, a glorificar al Señor, las fortalezas caen, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El Espíritu Santo nos está preparando para ser llenos de Él. Está llevando nuestros pensamientos hacia Él. Nos está preparando para ser llenos de su Espíritu Santo, de su gracia, de su poder. Dice aquí la Escritura, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo no sé si hay alguien que esté batallando con pensamientos que no los puede controlar o los está dirigiendo al pecado, a la maldad, a la depresión, al desánimo, pero toma esta palabra, que todo pensamiento sea cautivo a la obediencia a Cristo. Y cuando te empiecen a perturbar esos pensamientos de enojo, de ira, de tristeza, inmorales, sexuales, clama la palabra de Dios y todo pensamiento va sujeto, cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Primeramente, el Espíritu Santo nos convence de la necesidad de un Salvador para nuestra vida terrenal y posteriormente la vida eterna. El Espíritu Santo nos va a convencer de la necesidad de un Salvador. Hoy hay gente que quiere recibir la unción del Espíritu Santo, pero no quiere un Salvador y menos quiere un Señor. Hay gente que dirá, bueno, sí, que me salven del infierno, eso está padre. Pero un Señor, alguien que ya gobierne mi vida, eso ya no me gusta. No me acuerdo qué predicador decía que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Creo que fue Edgar Andaverde. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora el Señor gobierna nuestra vida. Eso ya no nos agrada. Entonces hay mucha gente que quiere el poder de Dios, quiere la manifestación de Dios, pero no entiende que lo primero es que el Espíritu Santo nos va a convencer de la necesidad del Salvador personal y de nuestro Señor, aquel que gobierna nuestra vida. El Pentecostés no puede llegar a nuestra vida si antes no recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Como en el Antiguo Testamento puede dar destellos de su poder. Hay gente que fue sanada, fue liberada de demonios, cayó bajo el poder del Espíritu Santo, pero no se convirtieron en morada del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no reconocieron a Cristo como su Señor y como su Salvador. Es necesario que nosotros recibamos a Cristo primeramente en nuestro corazón y posterior a eso viene el Pentecostés en nuestra vida. ¿Y cómo vas a tener una continuidad si Cristo no es tu centro, si Cristo no es tu Señor y Salvador? No se va a poder. Lo único que vas a tener es un destello de su poder. Y eso cualquiera. Me ha tocado ver gente mundana, impía, blasfema, atea, que hasta caen bajo el poder de Dios. Eso a mí no me asombra quién cae bajo el poder de Dios, incluso quién profetiza, quién tiene una visión. Muchos pueden tener destellos del poder, pero quién se va a rendir delante del Señor. Es lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo venía en destellos, así como Sansón por momentos. Profetizaban, vencían ejércitos, hacían la obra del Señor, pero el Espíritu Santo se retiraba porque no eran dignos. ¿Y por qué no eran dignos? Porque no tenían a Cristo en su vida. ¿Y por qué no tenían a Cristo? Pues porque todavía no moría. Ahora, ¿qué excusa hay para nosotros? Si Cristo ya murió y resucitó, pues hay que rendirnos. Tenemos que rendirnos, no tenemos excusa. Los del Antiguo Testamento sí tenían excusa, que no tenían un Salvador personal. Por eso solamente tenían destellos del Pentecostés. Ahora el Pentecostés vive en nosotros y hay que darle esa continuidad. Para los discípulos, nada ni nadie podría superar la experiencia de ver al Maestro resucitado cara a cara. Pero Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, el Paracleto a sus vidas. Paracleto significa consolador y aquel que camina contigo en la vida. ¿Sí? Es aquel que está contigo en las buenas y en las malas. Es aquel que te aconseja, te redarguye, te empieza a transformar mientras vas caminando con él. Vendrá a sus vidas y cuando lo reciban serán muy diferentes a la clase de personas que son ahora. Yo entiendo a los discípulos, porque los discípulos vieron a Cristo resucitar muertos, sanar leprosos, hacer grandes milagros de multiplicación. Después muere, muchos de ellos pierden la fe, pero resucita el tercer día y se presenta ante ellos 40 días. Yo los entiendo, porque Jesucristo les dice, ya me voy, ya pasaron 40 días y ya me tengo que ir. Y ellos decían, pues, ¿por qué te vas? Ya acabas de resucitar, establece el reino, lo vimos también ayer, pues ya establece el reino de Israel. Ya queremos ver la manifestación, ya estás aquí. Y ellos no llegaban a entender que era conveniente, les convenía que el Señor se fuera a interceder al Padre para que se nos enviara el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Si Cristo no presentaba ante el templo
real, porque el templo de Israel solamente es figura del celestial. Si Cristo no presentaba su cuerpo y su sangre en el templo ante Dios, el Espíritu Santo no sería derramado para nuestras vidas y ninguno de nosotros estaría preparado para la venida del Señor ni preparados para la vida eterna. Por eso Cristo les decía, les conviene que yo me vaya. Yo sé que para ustedes es algo impensable. Ya me tienen aquí, ya resucité, estoy caminando con ustedes, hasta les preparaba desayunos, Cristo resucitado, pero me tengo que ir. Pero vendrá alguien de la misma categoría que yo, porque el Espíritu Santo no es algo, es alguien, es Dios Espíritu, alguien de mi misma esencia y categoría, y estará no solamente ahorita como yo, que estoy aquí con 50, con 500, en la ascensión eran 500, con 20, Él estará con millones. Millones y millones de cristianos en todo el mundo y estará en sus corazones transformando su vida. Primeramente, hay que recibir a Cristo en nuestro corazón. Segundo, mantenernos en el camino como sus discípulos, aunque nos equivoquemos mucho. Primero, hay que recibir a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Antes de que venga el Pentecostés. Segundo, tiene que ser discípulo, porque los discípulos iban a recibir la visitación del Espíritu Santo. Y aprendimos también el día de ayer que desafortunadamente de 500 que estaban en la ascensión, pasaron 10 días y solamente había 120 en el aposento alto. O sea, 380 discípulos desertaron. En 10 días nada más. Yo me puse a meditar de lo que estaba predicando el pastor César Lara y yo siempre trato de ponerme en los zapatos de los discípulos y de los ejemplos de la Biblia, porque es muy fácil criticar a Pedro que se está hundiendo en el agua, pero vete a una tormenta y trata de caminar ahí en el... Yo creo que muchos de nosotros ni siquiera hubiéramos salido de la barca. Entonces trata de ponerte en los pies de los 500. Lo vieron ascender al cielo. Se va y los romanos siguen violando a sus hijas, les quitan su dinero, les quitan sus tierras. Y Jesucristo les dice, pero recibirán poder, esperen. No, hombre, ¿qué esperar? Si mira cómo maltratan a mis hijos, los romanos. Ya Cristo murió, resucitó y no vemos un cambio real. Solamente 120 se quedaron fieles. Por eso, para mí algo que Dios me ha hablado mucho es la lealtad. Hay que ser leales en las buenas y en las malas. Aunque no se vea salida. 380 desertaron, 120 se quedaron y esos 120 fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y no solamente cambiaron a Jerusalén, cambiaron al mundo. Porque ¿sabe qué le iba a pasar a Jerusalén? Si ellos se aferraban a Jerusalén, Jerusalén iba a ser destruida, Cristo lo dijo. No quedará piedra sobre piedra de este templo. Y de ahí se pescaron para matarlo. En el año 70, Tito, después se convirtió en emperador, pero el comandante Tito en ese tiempo destruyó Jerusalén. Duraron miles de años. Hasta 1948 se estableció el reino de Israel otra vez, el Estado de Israel, y estuvieron poquito de ser exterminados por Hitler. Hay cosas que uno no llega a entender, pero tenemos un reino espiritual inconmovible. Ahora, con esto no le estoy quitando su fe de que Dios no le vaya a cumplir un milagro, una sanidad, o no vamos a ver algo material. Sí lo vamos a ver, pero primero lo espiritual. Primero lo espiritual y más fuerte lo espiritual. Para el año 300 más o menos, aunque Israel había sido destruida, para el año 300 ese reino inconmovible estaba conquistando a todo el imperio romano. Lo que no pudieron hacer los judíos, lo logró el cristianismo. Y empieza la época, la era cristiana. Ahorita seguimos siendo la religión más fuerte en el mundo, la cristiana, claro, contando católicos, protestantes, evangélicos. La religión cristiana, los que confesamos que Cristo es Dios, seguimos siendo la religión más fuerte, con mayor número de personas en el mundo. Primero, recibir a Cristo en nuestro corazón. Segundo, mantenernos en el camino como sus discípulos, aunque nos equivoquemos. Tercero, obedecer y esperar en Dios. Hay que esperar. A veces la espera se nos hace muy larga, pero hay que esperar en el Señor. Hechos 1, 4 al 5, dice la Escritura, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, les dijo a los 500, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. ¿Cuánto iban a pasar? 10 días más. Tenían que esperar 10 días solamente. Iban a ser llenos del Espíritu Santo. Me voy a ir un poquito más rápido.
Mire esto en la pantalla. Ponga toda la atención para no detenerme tanto. El Pentecostés significa, esta palabra, ponlo en la pantalla, 50 días. El Pentecostés significa 50 días o fiesta de las semanas. En el Antiguo Testamento se llamaba la fiesta de las semanas el Shavuot, ¿sí? En griego es el Pentecostés, en hebreo es Shavuot, que significa la fiesta de las semanas. Representa la paciencia y la perseverancia en Dios. El Pentecostés, aunque uno lo quiera ver solo en manifestaciones, en gritos, en liberación, el trasfondo de la palabra, la esencia del Pentecostés y las fiestas de las semanas es tener paciencia y perseverancia en Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra? Que al final somos los que vamos a vencer. ¿A cuánta gente no he ministrado yo? Han hablado en lenguas, han sido liberados y ya no están en el camino. Las manifestaciones nos ayudan y para muchos nos han aprovechado. A mí me han aprovechado bastante. Dios me libre de criticar las manifestaciones. Pero si esa manifestación no te lleva a tener paciencia y perseverancia en Dios, entonces no te han servido de nada. No porque de Dios no sirvan, sino porque a ti no te han aprovechado. O sea, Dios sí te tomó en serio, pero tú no lo has tomado en serio a Él. Así como este hombre. Dios te lo tomó muy en serio porque Él mismo se mostró en visión ante Él, pero Él lo pisoteó. Él pisoteó esa manifestación que recibió de Cristo. Para los judíos es reconocer que Dios no los había abandonado en el desierto. Salieron de Egipto, pasaron 50 días y el Señor se manifestó en el monte Sinaí ante su pueblo y les entregó el pacto, el antiguo pacto. Ellos tuvieron un encuentro con Dios después de la Pascua, cuando sacrificaron el cordero pascual para que el ángel de la muerte pasara de largo. Pasaron 50 días, la fiesta de las semanas, llegaron al monte Sinaí y Dios se reveló delante de su pueblo. Jesucristo les dice a sus discípulos que ya no lo verían más, pero que no los dejaría huérfanos, que recibiríamos el Espíritu de verdad. Y este es el paralelismo en la gracia. Jesucristo muere como cordero pascual por la iglesia y les dice, no estarán solos, no estarán huérfanos, los voy a visitar. ¿Y cuánto tiempo pasó? El mismo tiempo que el pueblo de Israel, de que salieron de Egipto, de que sacrificaron al cordero, pasaron 50 días y llegaron al monte Sinaí. Es el mismo tiempo que Cristo murió por nosotros, al tercer día resucitó y pasaron 50 días el Pentecostés y nos visitó con el nuevo pacto. ¿Se da cuenta de eso? Esta es la teología sistemática. Por eso es necesario entender el trasfondo de la palabra. Todo lo que dice la Biblia tiene sentido. Antiguo y Nuevo Testamento. Fíjese esto, para los rabinos judíos, la Pascua termina con la fiesta del Pentecostés, el Shavuot, y da inicio el trato de Dios con su pueblo a través de la ley y de los profetas. Y hay otra palabra para el Pentecostés en hebreo, se llama Bikurim, que significa la fiesta de las primicias, donde se pone en primer lugar a Dios y se levantan los levitas como primicias. Los 120 fueron primicias para Dios en el Nuevo Testamento. Y no solamente los 120, porque predica Pedro y se convierte en 3000, las primicias del nuevo pacto. ¿Qué es lo que pasa en el Antiguo Testamento? En el Bikurim. ¿Qué es lo que pasa en el Bikurim? En el Pentecostés de las primicias. Se levantan los levitas. Eso lo vamos a ver aquí los miércoles. El pueblo se rebela, levantan al becerro de oro. Aquí nadie va a levantar al becerro de oro, ¿verdad? Se rebelan y se levantan las primicias de Dios. Los levitas se ponen del lado de Moisés y dicen, nosotros pelearemos por el Señor. Y no importa que sean nuestros familiares, no importa. Nosotros le vamos a dar el primer lugar al Señor. Así que el Pentecostés también se refiere a poner en primer lugar al Señor. Y el Pentecostés también, mi hermano, hombre, aquí podemos estudiar, pero profundo. El Pentecostés representa a las primicias de las personas que se van a levantar para su pacto, para su reino. El Señor levantó a los levitas de su propiedad. Ahora son míos. Los primogénitos iban a ser míos, pero como ellos han respondido a mi favor, ahora serán los levitas. Será un pacto perpetuo. Ahora el Señor nos está levantando, en medio de la iglesia, está levantando sus primicias. Así que el Pentecostés, cuando hemos tenido un Pentecostés, Dios nos da llamados, dones, ministerios. Pero aquellos que reciben ese Pentecostés. ¿Estamos aquí? Para muchos rabinos, fíjate esto, el inicio de Israel como nación se da en el Pentecostés. Esto también es sumamente interesante.
Muchos de los rabinos consideran que el Estado de Israel, el pueblo de Israel, la institución de Israel, comienza en el monte Sinaí. Ahí se le entrega el pacto, el antiguo pacto a los israelitas. Y de igual manera, para la gran mayoría de los teólogos cristianos, el inicio formal de la iglesia se da en esta fecha. Muchos concuerdan que la iglesia formalmente empieza en el Pentecostés, cuando esperan la promesa. Los leales, los fieles, 120 en el aposento alto, son llenos. La primera predicación de Pedro, aquel que había huido, ahora les estaba diciendo: ustedes mataron a Cristo, ustedes lo asesinaron, arrepiéntanse, bautícense. Y empiezan la iglesia a convertirse, a levantar. La iglesia más poderosa de todos los tiempos, la iglesia primitiva. Y es bien interesante que en el Pentecostés del Antiguo Testamento, el Shavuot o el Bukirim, ahí en ese lugar empezó el Estado de Israel. Y ahora en el Pentecostés del Nuevo Testamento comienza la iglesia llena del poder de Dios. Yo creo que si nos metemos en el Pentecostés y entendemos esto, grandes cosas van a suceder. Y yo recibo la palabra que dio el evangelista el viernes, que Dios acelera sus propósitos en esta iglesia. ¿Cuántos lo creen? Pero hay que tener ese Pentecostés. Señor, algo grande tú vas a empezar en tu presencia, a tu nombre, a ti la gloria. Y cuando uno lo recibe y lo cree y se mete en la presencia del Señor, algo empieza a surgir en nosotros. El Espíritu Santo purifica a través de su fuego divino. Sus múltiples manifestaciones nos aumentan la fe y el ánimo para creer que Dios es real. Tanta es su cercanía que se mueve dentro de nosotros y hace obras sobrenaturales a través de nosotros. El Espíritu Santo trabaja primero en nosotros y después va a realizar maravillas para las personas que están a nuestro alrededor. Algo va a suceder que cuando tú ores, la gente va a llorar. Cuando tú les hables, las personas se van a conmover y van a querer arrepentirse y buscar al Señor. Cuando los invites a la iglesia, van a venir a la iglesia, porque el Espíritu Santo te va a respaldar. Pero primero tiene que trabajar en nosotros, tiene que trabajar en nuestro corazón. Todo cristiano necesita la llenura del Espíritu Santo, su Pentecostés. Hay que decirle: ven, Espíritu Santo y fuego sobre mi vida. O sea, tiene que haber el deseo. No se trata de que yo como pastor quiero que ustedes reciban. Yo lo deseo, pero también tú tienes que quererlo. Si tú no lo deseas y estás apático y no tienes fe, pues no vas a recibir a fuerzas la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo no es brujería. El Espíritu Santo no es un hechizo. Hace tiempo me dijeron en una campaña que si yo era como John Milton porque desmayaba a la gente y la gente se caía. Y decían: no, nada de eso. Si Dios lo quiere hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer. Dios va a manifestarse como Él quiera, pero es el Espíritu de Dios. Y que también la gente quiera, porque a veces también hay ministros, pastores o evangelistas que a fuerzas como que quieren que la gente se caiga, ¿verdad? No, como que no, está medio duro, empújalo. La gente tiene que querer. Primeramente, recibir a Cristo en nuestro corazón. Segundo, mantenernos en el camino con sus discípulos, como sus discípulos, aunque vengan equivocaciones. Tercero, obedecer y esperar en Dios. Hay que obedecer y esperar en Dios. Cuarto, tener el deseo de recibir el Espíritu Santo y fuego. Se debe de pedir. Tenemos que anhelarlo. Quinto, estar juntos como iglesia de los santos. ¿Qué es iglesia? Es la asamblea o congregación consagrada a Dios. La unidad es bien importante también. Es inevitable que no nos peleemos o nos disgustemos. De hecho, es normal hasta cierta forma en una familia. ¿Quién no se ha peleado con su hermano? ¿Quién no se ha peleado incluso con su papá, con su mamá? Pero al final ahí está ese cariño fraternal, de hermandad, y te arreglas. Lo raro sería no involucrarse emocionalmente. Yo me voy a preocupar si mis cuatas no se hablan. Imagínate que crezcan y no tienen la confianza de pedirse las cosas o agarrarse las cosas, vestidos, aretes y todo, ya me estoy preocupando. Y todo lo que van a tener. Me preocuparía que fueran dos desconocidas, que no tuvieran esa confianza. Yo prefiero que se estén peleando: me agarraste eso. Y después ya aplacarla, ¿verdad? Y que se perdonen y se protejan y se amen. Es lo mismo en la iglesia, Si no nos peleamos, probablemente no hay roces porque no nos conocemos. Es lo que hoy ya están buscando muchos cristianos. Una iglesia impersonal.
Una iglesia donde te sientes, nadie te conozca, nadie se meta conmigo, no participo de nada, no hago nada para evitarme problemas y yo solo con Dios. Eso no es la iglesia. Eso no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo está en fricción, está en movimiento. Nos duele una parte del cuerpo y todo el cuerpo se adolece. Unánimes juntos, perdonémonos. El diácono terminó con eso ayer. Si hay un conflicto, hay algún problema, ve y háblalo, suéltalo en paz. Bendice a la persona. A lo mejor no va a ser tu mejor amigo, pero sí es tu hermano en Cristo. Así como yo veo a muchos hermanos, no los ve saliendo al cine juntos, tienen cada uno sus amigos diferentes, pero son hermanos. Y cuando se necesitan, salen adelante. A lo mejor no vas a estar con ellos todo el tiempo en sus casas o yendo a pasear, pero que no haya ningún resentimiento. Que no lo veas con cara de fuchi. Ay, me tocó la actividad con esa hermana, ¿no? ¿Y por qué el pastor subió a ese? Marto lo bautizaron. Bueno, a lo mejor no es de todo mi agrado. Marto, no es de todo mi agrado, pero es mi hermano en Cristo. Y cuando me necesite voy a estar para él. Sí, él tiene a lo mejor su grupo de amigos y no puede convivir con los 100 de la iglesia. No puede convivir con todos. Tiene sus 5 o 6 amigos, 2 amigos, pero es mi hermano en Cristo. Y cuando me toca trabajar con él, lo voy a hacer con gusto y alegría. Y si tengo algo porque me ofendió o lo que sea, voy y lo aclaro. Y si es algo muy mío, porque a veces tú haces toda una novela, pues lo pido en el Señor, Señor, suelta este sentimiento. A veces ni siquiera tienes que hablar con la persona porque es algo tuyo. Suéltalo en el nombre de Jesús. Y cuando ya involucra algo, una discordia, habla, suéltalo, perdónense, así como Cristo los ha perdonado. Hechos 2 del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pon el versículo 1 otra vez. Cuando llegó el día del Pentecostés, ya le expliqué etimológicamente la raíz de Pentecostés. Cuando llegó ese día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino ese viento recio, ese poder del Espíritu Santo. Qué hermoso que Dios responde a la unidad de su pueblo. Es glorioso. Y yo me he dado cuenta en estos años que es mucho más fuerte su poder cuando viene ese viento recio en la congregación. No ocupa imposición de mano, aunque también dice la Biblia que cuando los apóstoles imponían manos venía el Espíritu Santo. También es un canal. Pero lo que yo me he dado cuenta es que cuando estamos juntos y estamos en un mismo sentir y humillados delante del Señor, es más fuerte la manifestación de Dios, ese viento recio cuando viene solito, cuando sopla con poder. Y yo se lo dije en mi predicación, no voy a alcanzar a orar por todos, pero el Espíritu Santo sí va a llegar a sus vidas y a sus corazones. Él está aquí, está en este lugar. Estamos dispuestos a prepararnos a esta previa para el Pentecostés. Dios nos está preparando. Dios va a hacer una obra poderosa en esta iglesia. Cada domingo va a ser un Pentecostés.